Vamos a hablar ahora de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos permite calcular valores de corriente, tensión y resistencia en los circuitos que vamos a estar analizando, ¿ok? Acá tenemos el triangulito de la ley de Ohm, que esto es Victoria, reina de Inglaterra, como yo siempre le digo. ¿Qué pasa acá? Si nosotros, por ejemplo, queremos encontrar el valor de I, que es corriente, lo que vamos a hacer es la división de tensión por resistencia, ¿ok? Lo que yo les digo, suelen tachar esto. Tacho esto. Quiero encontrar corriente, lo tacho. ¿Qué es lo que me sobra? Tensión arriba, resistencia abajo. Este es el cálculo. En cambio, si yo quiero encontrar el valor de R, lo tacho. Tensión dividido por corriente, y con eso voy a encontrar el valor de mi resistencia. Y si quiero encontrar tensión, que son los voltios, voy a hacer resistencia multiplicado por corriente. Bien, muy facilito. Vale aclarar, por si no se dieron cuenta, siempre vamos a necesitar tener por lo menos dos parámetros, ¿ok? Con un solo parámetro no me va a servir. No vale que me digas la resistencia es 500 miliamperios, tengo que saber cuál es la corriente. La resistencia es de 500 ohmios, tengo que saber cuál es la corriente y cuál es la tensión. No puedes. Necesitas tener dos parámetros al menos para sacar el tercero, ¿ok? La incógnita. Vamos a ver acá algunos ejemplos donde tenemos, se nos pasó de largo, dos ejemplos donde tenemos acá un ejemplo donde tengo 5 voltios circulando por una resistencia de 10 ohmios, acorde a la ley de Ohm, me da 500 miliamperios de corriente circulando por ahí. El próximo ejemplo, donde tengo 500 miliamperios con 5 voltios, lo que me indica que la resistencia es de 10 ohmios. Y en el próximo ejemplo, donde puedo ver que tengo 500 miliamperios y 10 ohmios, pero no sé la tensión. Aplico la ley de Ohm y descubro que son 5 voltios. Así de fácil, muy fácil, ¿ok? Lo más importante que quiero que ustedes recuerden es que cuanto más grande sea la resistencia, menos corriente va a circular por el circuito. Eso es un concepto fundamental para que después podamos empezar a comprender todas las cuestiones de sobreconsumos, valores de referencia. Ese concepto de si la resistencia es mayor, la cantidad de corriente que circula por el circuito es menor. Si la resistencia es menor, la cantidad de corriente que circula por el circuito es mayor. Bien, muy importante que recuerden eso, se aplica a todo, se aplica a todas las mediciones y que nosotros vamos a estar realizando. Ustedes lo aplican a diario, falta simplemente sumar la teoría a lo que hago en la mesa de trabajo, ¿ok? Resistencia de carga, tengan en cuenta otra cosa también. La resistencia es quien genera el consumo de nuestra fuente de alimentación. Bien, cuando yo le conecto un elemento a mi fuente de alimentación, ella va a entregar la cantidad de corriente que exija lo que le estoy conectando. Por decir algo, si yo pongo a alimentar con mi fuente de alimentación una computadora de bajo consumo, la fuente de alimentación me va a entregar 200, 300, 400, 500 miliamperios. No mucho más que eso en un equipo de los baratos, de los de bajo consumo. Pero si nosotros ponemos una computadora de alto rendimiento o una gamer, una empresarial, es normal que veamos que la fuente nos tiene que entregar, aún sin cargar la batería, nos puede llegar a entregar 1 ampere, 1,5, 2 amperios para que el equipo muestre imagen. En ese caso, quien define el consumo es la laptop que le estoy conectando a mi fuente de alimentación. A esa laptop le decimos la carga. Bien, nuestra carga, que en los circuitos lo vamos a ver representado por una resistencia. Acá en este circuito, por ejemplo, podemos ver una resistencia de 20 ohmios, que es la que genera el consumo de 250 miliamperios. Esa es mi carga, bien, que la podemos llamar ahí de resistencia de carga porque es una resistencia. En ese punto, digamos, ¿no? Está siendo representado por una resistencia, pero es la carga de mi circuito. Muy importante recordar ese concepto de carga, que es lo que estamos alimentando, es lo que le cargamos a la fuente de alimentación. ¿Por qué es importante? Porque a veces vamos a llegar a un punto donde yo les voy a decir, por ejemplo,
aíslen la carga. Si yo tengo una fuente de alimentación que me genera 5 voltios para alimentar, entre otras cosas, el integrado de audio, por decir algo, o los USB, bien, el circuito de alimentación de las puertas USB es alimentado con mi fuente de 5 voltios, bien, yo puedo decirles a ustedes, aíslen la carga. Aislar la carga es quitarle de arriba ese circuito de alimentación de las USB. Que eso a veces se hace abriendo un jumper, cortando una pista, removiendo una resistencia, levantando un integrado, pero eso es aislar la carga, es quitarle la carga a la fuente. Yo soy la fuente de 5 voltios, alimento un circuito que alimenta las USB. El circuito que alimenta las USB, en este caso, sería la resistencia de 20 ohmios. Y yo, que genero los 5 voltios, soy la pila Duracell. Fuente y carga. Entonces, tengan eso en mente porque es importante para cuando hacemos un análisis. Por eso también es que yo suelo decir que a veces por medio de foros, grupos de WhatsApp, Telegram y todo eso, es muy difícil llevar adelante reparaciones porque muchas veces no hablamos en el mismo idioma. Entonces, esta parte de nivelación electrónica está relacionada con hablar en el mismo idioma. Que yo les diga, aíslen la carga y ustedes saben, la fuente, la carga, aíslo la carga. ¿Bien? Acá tenemos otro ejemplo. Como la resistencia es la que define el consumo, nosotros consideramos que la resistencia es una carga. Ahí tenemos una fuente que puede ofrecer 2 amperios y estamos poniendo un microcontrolador con un consumo hipotético de 250 miliamperios, son valores hipotéticos, que sería lo mismo que una resistencia de 20 ohmios. Ahí hay otro concepto a donde la fuente no sabe si le estamos poniendo una resistencia de 20 ohmios o si le estamos poniendo un componente que consume 250 miliamperios. Para la fuente es lo mismo, ¿ok? Y esto empeora cuando nosotros hablamos de que tenemos muchos componentes en la línea. Entonces, mi fuente entregándome 500 miliamperios, a donde mi PCH en ese momento consume hipotéticos, son valores ficticios, pero sirven para el ejemplo. Mi PCH me consume 250 miliamperios, mi EC me consume 250 miliamperios, la fuente me dice que está entregando 500 miliamperios. ¿Ok? No tengo un sobreconsumo porque la fuente me puede entregar 2 amperios, me consume 500, listo. Pero la fuente nunca me indica a quién se los está entregando. Entonces ahí abordamos otro punto muy importante relacionado con carga y consumo. Y es que mi carga, en el caso de un equipo fallando, puede variar. El consumo, en el caso de un equipo fallando, puede variar porque la carga está alterada, digamos. ¿De qué manera puede variar? Nosotros ahí en la imagen vemos 2 componentes, pero en realidad sabemos que vamos a tener un montón de componentes que se alimentan de un montón de líneas de alimentación distintas. Y sabemos que yo, por ejemplo, para hacer encender esta placa, puede que necesite 1 amper. La conecto a mi fuente de alimentación y esa placa me consume 1,5 amperes y no enciende. ¿Ok? Tengo un sobreconsumo, es muy probable. ¿Pero dónde? La fuente no me lo indica. Caso 2. Esta placa necesita 1 amper. La conecto a mi fuente de alimentación. El equipo nunca da imagen y me consume 700 miliamperios. Por experiencia, por comparación, yo ya sé que a esta máquina le faltan 300 miliamperios más o menos para dar imagen. ¿Cuál circuito no se está alimentando? La fuente me indica que hay un sector que no se está alimentando, pero no me indica cuál. De esa manera es como empezamos a tirar completamente abajo el diagnóstico por consumos. No vamos, y ya les digo, esto no es una capacitación basada en diagnóstico por consumos. El consumo nos va a ayudar en A o B o C casos. Más o menos en la palma de una mano nos va a ayudar el consumo. 4 o 5 casos donde el consumo nos puede realmente ayudar. Pero más allá de eso, no. No. El consumo no nos va a ayudar a diagnosticar. ¿Bien? Un diagnóstico basado en consumos solo sirve para fallas repetitivas,
equipos repetitivos y hasta ahí no más. Falla tremendamente. Un técnico que se basa en consumos, que está atado a los consumos para poder diagnosticar un equipo, es víctima de cantidad de trampas. Entonces, no nos atemos a los consumos. La fuente nos muestra consumos que pueden estar relacionados. En este caso, por ejemplo, si yo viera en este equipo ficticio un consumo en vez de 500, lo veo como 700, yo te pregunto, ¿quién está generando ese sobreconsumo? ¿El PSH o el EC? No sabes. Tenés que analizar, tenés que medir, tenés que usar una cámara térmica. Ahora, imaginemos si en vez de hablar de 2 componentes, estamos hablando de una placa con 3000 componentes. ¿De dónde viene el sobreconsumo, mi vida? Bien. Y ahí es donde empieza a hacer agua el análisis por consumo. Además, un sobreconsumo, por más que digamos no, porque esta placa la conozco, cuando hay un sobreconsumo en tal línea, se me aumentan 200, 300 miliamperios. Ok, pero si llega a haber un consumo en otra línea, también es viable que se sumen 200, 300 miliamperios. Entonces, a no ser que hablemos de fallas repetitivas, y ya les digo, en laptops no van a haber muchas fallas repetitivas, no podemos trabajar arriba del librito de la Biblia de los consumos. Si a ustedes les gusta trabajar arriba del librito, la Biblia de los consumos, lo lamento. Si tenían la esperanza de venir acá y que yo les pudiera dar una tabla llena de consumos y fallas, lo lamento. Esto es medir, entender cómo el equipo funciona, analizar línea de datos, fuente de alimentación, utilizar el osciloscopio, utilizar cámara térmica, ¿por qué no? Pero consumos, poco. ¿Ok? Los consumo, muy poco. Casos específicos. Bien, cortemos por acá para no hacer el video tan largo. Espero que hayan entendido el concepto, la resistencia de carga, cómo circula más corriente cuando la resistencia cae, la resistencia es alta, circula menos corriente. Consumo, ojo con las trampas del consumo, no vamos a trabajar arriba de consumo, en fin, sigamos.